La vida nos regala cosas todo el tiempo y depende de nosotros dejarlas pasar o tomarlas. En su momento yo decidí tomarla y para mí la práctica del yoga ha representado un trabajo importante en mi cuerpo, en mis pensamientos y en mi espiritualidad. Realmente el yoga es una práctica ancestral, tradicional, que trabaja mente, cuerpo, espíritu, y esta inició en la India, pero hoy vamos a profundizar un poco más porque nos acompaña Francia. Francia es instructora de yoga, es licenciada en artes representativas de la UDA, además de todo actriz, coreógrafa, directora escénica y nada más y nada menos que directora del programa TV Conexión 2020. Hoy con ella hablaremos de qué es el yoga, cómo nos sirve y cómo nos va a potenciar todos esos proyectos y cosas que tenemos, que definitivamente estamos acá para vivir sin límites. Bienvenida, Francia. Bueno, muy agradecida, Claudia, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. A todos los que están ahí detrás de cámara, gracias por estar tan pendientes y bueno, hoy vamos a hablar, como dice Claudia, de yoga. Gracias de corazón por esta gran invitación. Gracias a ti por acompañarnos en un viaje más que tenemos nosotros. Aquí acumulamos millas, Francia, para hacer un viaje sin límites a nuestro interior y esa es la invitación que les hacemos a todos nuestros viajeros. Bueno, entonces, sin más, entremos en materia. Y cuando hablamos de yoga, resulta que hay un abanico de posibilidades con el yoga, así que queremos saber el yoga, qué es y qué tipos o qué opciones tenemos al momento de escoger esta práctica. Bueno, el yoga pues es una práctica milenaria. Se habla de que el yoga posiblemente se empezó con Patanjali, pero en realidad el yoga tiene mucha más antigüedad. Incluso en el continente Mu, en Lemuria, se habla que también existió el yoga, en la Atlántida. Llamado pues de otra forma, pero siempre que había donde se preocupaba la gente por mejorarse y perfeccionarse, ahí estaba el yoga, ¿sí? Se habla, bueno, de varios senderos, ahí digamos se habla de 4 senderos del yoga. Dentro de la escuela que practico se habla de 7 senderos del yoga. Y cada sendero marca, digamos, todo un conocimiento profundo del ser. Hay una parte que tiene que ver con lo físico, con el trabajo de la energía del Ha y del Ta, que es el Hatha Yoga, que trabaja la parte, digamos, física, energética del cuerpo. Hay otra que se llama el Raja Yoga, que es el yoga del esfuerzo. Hay otro yoga, por ejemplo, que se llama el Mantra Yoga, sí, que tiene que ver con todos los sonidos y toda la música que tiene alta vibración. El Jnani Yoga, que es el Jnani del conocimiento. El Bhakti Yoga, que tiene que ver con la devoción. Hay otro que se llama el Tantra Yoga. Yo hago un paréntesis aquí en el Tantra Yoga porque se ha confundido el Tantra Yoga con lo sexual y dicen, ay, ajá, sí, el Tantra Yoga, posiciones sexuales, sí, cuando en realidad es nada, una mínima parte y pues no es que el Tantra tenga que ver todo el tiempo con lo sexual, no, es una escuela de conocimiento profunda desde el Tantra. Incluso los grandes tantristas son los que han logrado transformarse en sí mismos y transformar su entorno. Y hay otro sendero que se llama el Buddhimanda Yoga, que ya es como un estado mucho más elevado, como lo que alcanza un Buda o un Cristo, una cristificación, una budización. Y bueno, el Karma Yoga también está. La Madre Teresa de Calcuta era una gran Karma Yoga, ya hacía Karma Yoga y el yoga de la acción y de la ayuda a otros también. Y en fin, se hablan de 7 senderos, hay otras escuelas que hablan de 8 y en la India, por ejemplo, hablan de 4 senderos. Es más o menos como, digamos, lo que se habla del yoga. En cuanto a que el yoga, por ejemplo, ha habido hoy en día gran variedad, digamos, que se han desprendido de todos estos troncos principales del yoga, ¿cierto? Que hablan del hot yoga o que yoga en sauna, que yoga en telas. Bueno, en fin, hay muchísimas técnicas que han salido de estos troncos principales, pero hay un yoga que sí es tradicional, que conserva la técnica del autoconocimiento, del trabajo en sí mismo y las posturas como complemento.
Así es, finalmente, con todo lo que nos acabas de decir, el objetivo principal del yoga es como volver una mirada hacia el interior, trabajar en nosotros mismos para poder potenciar nuestras habilidades y lograr tanta paz y tranquilidad que realmente necesitamos hoy en día. Desde mi práctica con Francia, que llevo más o menos 2 años haciendo esta práctica, ha sido un cambio para mí importante y llegó a mi vida cuando me dijeron, no, es que ella hace yoga psicoenergético, y yo, wow, y qué chévere, ¿qué es esto? Entonces me acerqué a ella y empecé el proceso, pero entonces yo quiero que nos cuentes eso mismo que me contaste ese primer día que llegué. ¿Qué es el yoga psicoenergético? Yoga psicoenergética, bueno, yoga psicoenergética es una técnica que viene de una escuela, de un maestro que llegó a Colombia en 1930 y la escuela se llamaba inicialmente yoga biopsicoplástica. Anteriormente a biopsicoplástica se llamaba yoga integral científica, pero resulta que en aquella época estaba también Aurobindo por ahí, entonces él le puso a su técnica yoga integral científica y el maestro que trajo la técnica que yo manejo lo trajo con el nombre de biopsicoplástica. Sí, un maestro de Tartaria, de Mongolia, que viajó por todo este continente, Suramérica, también estuvo en Europa, Chile, México, Brasil. Y un discípulo del maestro tomó la biopsicoplástica y creó la bioenergética. ¿Por qué? Porque en los años 30 a los hombres y a las mujeres las separaban. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la información donde nunca los hombres y mujeres estaban juntas. Ajá. Y este método estaba hecho a que las mujeres por aparte, los hombres por aparte, los niños también por aparte. Y a través de esto pues empezó a trabajar todo lo que era la parte de la energía, del pensamiento, a través de la psicotrónica, a través del mentalismo. También se dio cuenta que las personas podían transformar con su pensamiento el cuerpo e impactar las glándulas endocrinas. De hecho, el maestro que trajo la biopsicoplástica fue el padre de la endocrinología, solo que él no se atribuyó a sí mismo, digamos, este trabajo, sino que lo delegó pues a otras personas en diferentes universidades, pero planteaba precisamente que cuando el pensamiento se centraba en una glándula endocrina o en un área del cuerpo, este pensamiento podría modificar un comportamiento, porque todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino genera estados emocionales. Y si transformamos esos estados emocionales, pues la actitud mental cambiaría. Desde ahí nace el planteamiento de la yoga psicoenergética. Es así que los ejercicios son tomados de las 108 posturas tradicionales del yoga. Algunos hablan de 84 posturas básicas, otros de 108, con cantidad de variantes. Se toman las posturas de la Hatha Yoga y se incluye todo lo que tiene que ver con la actividad del pensamiento concentrada en el área del cuerpo que se está trabajando, sobre todo en la parte endocrina, y así producir cambios. Y vemos que en el método de la yoga psicoenergética las personas cambian rápidamente de unos estados de ansiedad, de depresión, de angustia, fácilmente salen de este estado casi que sin darse cuenta, ¿cierto? Porque está trabajando su estructura endocrina. Y no solamente esa parte, sino que el cuerpo en toda su integralidad. Se trabaja lo que es la parte articular, muscular, nerviosa, cerebral. Es un método que trabaja la integralidad del ser y algo muy importante, el autoconocimiento. Hay un área que se centra en conocernos a nosotros mismos y es un estudio paralelo al yoga psicoenergética. Hay personas que dicen, no, yo quiero hacer yoga, sentirme muy bien, explorar mi ser, mejorar, y hasta ahí. Hay personas que dicen, no, pero yo quiero conocer más, quiero ir mucho más allá, y ahí es cuando entramos a la escuela a profundizar en ese conocimiento y a entender esa estructura humana de cómo funciona, cuál es la razón de la existencia y por qué estamos en este planeta. El yoga, claro, no tiene nada que ver con una religión. A veces se confunde el yoga con la religión, pero en realidad el yoga más es un estilo de vida, un trabajo que se hace en lo mental, emocional, para que lo espiritual se exprese. Así es, y tú dices algo supremamente importante y que me lleva a la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre qué es
estar saludable, y no es solo tener ausencia de enfermedad, es tener un bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social, bienestar espiritual, para poder tener una vida plena, ¿cierto? Y tranquila. Y tú dices algo que me causa me da mucha curiosidad, y es porque las personas van teniendo su transformación sin darse cuenta. Sí. Y cuando yo lo analizo, yo no me di cuenta todo ese proceso que he hecho durante estos años, casi que es intangible, porque uno no lo percibe en lo tangible, pero sí se percibe en el bienestar permanente, ¿cierto? En esa sensación de paz y tranquilidad que empieza uno a tener y a afrontar la vida de una forma diferente, y también a aprender a gestionar sus emociones. Para eso quiero que nos cuentes quiénes son las personas que pueden practicar este tipo de yoga, porque me ha parecido muy curioso en los espacios en los que he estado contigo que tú te acomodas a la condición de salud que tenga la persona, sin conocer a estas personas. Algunas han tenido cirugías de columna, temas articulares importantes, entonces me parece que le abre posibilidades a muchas personas para poder practicar el yoga, y más este yoga psicoenergética del que tú hablas. Pero antes de que tú nos respondas, vamos a ir a una pausa, y en un momentico nos volveremos a ver y continuar este viaje maravilloso. Los invito a hacer una respiración renovadora, pero además de renovadora, es una respiración que tranquiliza, armoniza, calma, y lo podemos hacer en cualquier momento, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar o donde más lo necesitemos, en un estado de estrés o de ansiedad, buenísimo para tranquilizar. Vamos a respirar a través de las dos fosas, izquierdo, derecho. Por la izquierda entra energía negativa, por la derecha entra energía positiva. Así es que vamos a utilizar estos tres deditos, el pulgar, el índice y el del corazón. El pulgar lo ponemos en medio de las cejas. Perdón, me equivoqué. El índice lo ponemos en medio de las cejas. Con el pulgar tapamos la fosa derecha. Guardamos los otros que no necesitamos. Tomamos aire por la izquierda. Tapamos con el dedo del corazón y expulsamos por la derecha. Inhalamos por la derecha. Tapa y expulsa por la izquierda. Inhala por la izquierda, la boca cerrada, tapamos y expulsamos por la derecha. Y así sucesivamente podemos hacer 10 respiraciones de esas y vamos a estar tranquilos, armoniosos, felices. Es una buena recomendación para estos tiempos. ¡Feliz día! Después de esta importante recomendación, entonces ahora sí venimos a que Francia nos conteste la pregunta de ¿quiénes pueden practicar este tipo de yoga? Bueno, dentro de la práctica del yoga psicoenergética está abierta un mundo de posibilidades. Todas las personas, niños, adultos mayores, desde los 3 años en adelante, la persona y los niños también pueden practicar yoga. El método yoga psicoenergética está construido para que todas las personas lo puedan hacer dependiendo de sus posibilidades. No lo manejamos por niveles. ¿Por qué no lo manejamos por niveles? Porque dentro de la experiencia nos hemos dado cuenta que cada persona tiene una condición especial y hay gente, por ejemplo, que por naturaleza es elástica, otras personas que no son elásticas, hay otras personas que tienen más habilidades en unas posturas y en otras la otra persona, o sea que no se trata de niveles como tal, sino de el acompañamiento que hacemos a cada persona con lo que trae, con su cuerpo, con sus posibilidades. Y la persona desde su posibilidad, en la medida que sea constante, en la medida en que sea disciplinada, va logrando avanzar individualmente. Es así que es un método que se practica en grupo, pero que está, digamos, diseñado para cada persona. Es decir, no es que la persona se tenga que ajustar el yoga, no es que ajustamos la postura a cada persona,
persona, y con lo que tiene pues la persona empieza a mejorar. Y de hecho esto no genera frustración, genera más bien alegría, genera amor por nuestra corporalidad, porque empezamos a amar nuestro cuerpo, lo que tenemos lo amamos, y no estamos en un sentido competitivo, porque normalmente cuando la persona empieza, pero es que se separa en la cabeza y yo no, empieza el sentido de frustración. No, pero es que yo, ¿por qué no puedo hacer esto? Y el otro sí, frustración. Entonces lo que buscamos es que la persona se ame mucho y quiera lo que trae en su esencia, en su cuerpo, y que a partir de ahí, casi que sin darse cuenta, como veníamos hablando, la persona logra perfeccionar la postura. Algo importante, lo importante no es volverse un 3 con el cuerpo como lo decimos. Lo importante es el proceso, desde que inicia la postura hasta que la perfecciona. Ahí es donde se operan los cambios. Y lo digo porque en mi amplia experiencia de la danza, yo hago danza experimental y danza contemporánea, me he dado cuenta que hay bailarines que el cuerpo lo manejan de una forma histriónica espectacular, unas posiciones perfectas, y muchas de estas personas tienen internamente muchos conflictos, necesidades que no han podido resolver, cosas que están dentro, que se sienten mal, bueno, cantidad de cosas, problemas emocionales. Esto quiere decir que la postura corporal no define el hecho de que haya una transformación interior. Lo que hace la yoga es que el acompañamiento y la puesta del pensamiento y la energía y la atención en nuestro cuerpo, acompañado de la acción, que es la postura, ahí es donde se produce el cambio. De ahí la importancia de pensar, sentir y actuar en una sola dirección. En una sola dirección. Esa es una frase que todos los días escuchamos en tus clases de yoga, pero además de eso me parece importante resaltar el hecho de tener pequeñas victorias con nuestro cuerpo. Eso en definitiva me ha permitido a mí ir más allá de mis límites. Y aquí estamos hablando que somos nosotros los que nos ponemos los límites. Realmente cuando tú sugieres la siguiente postura y yo siento limitación por alguna situación, siento que en esa semana que la trabajamos avanzo cada vez más, y eso representa pequeñas victorias que me generan muchísima alegría y que me generan bien, sí, lo hice, lo estoy haciendo, lo logré. Hay gente, por ejemplo, que hay una postura que llamamos el trípode, que es una postura avanzadita de poner las manos las manos y la cabeza en el piso, que es la que más adelante nos lleva a pararnos en la cabeza. Hay gente que cuando logra hacer esa postura, alguna vez alguien pegó un grito y yo, ay, ¿qué pasó? Se me desnucó esta mujer. No, era feliz porque había logrado hacer la postura. Y lo lindo es porque llegamos a ella sin forzar el cuerpo. Yo nunca he estado de acuerdo con que a los cuerpos se fuercen, se estiren y se les suban encima y bajarlo a la fuerza. No, porque es que el cuerpo va dando poco a poco. Yo siempre comparo como un resorte. Usted se pone una sudadera todos los días y estira, llega el momento en que la sudadera el resorte está tan estirado que ya no amarra. Así es el cuerpo. O sea, en la medida en que vamos practicando, él va dando la posibilidad, va mejorando en todos sus aspectos. Y importante, y es que para trabajar el sistema nervioso, trabajamos todo lo que tiene que ver con el estiramiento. Para trabajar la concentración, por ejemplo, el equilibrio, posturas que tienen que ver con lo estático, ¿cierto? Que sostengan, que contengan la postura. El fortalecimiento muscular, muy importante. Entonces trabaja todas las áreas. Y no solamente la parte física, sino emocional y mental. Así es. Bueno, ya para ir finalizando, entonces queremos, aunque lo hemos nombrado durante toda nuestra conversación, queremos que nos puntualices sobre los beneficios que tiene hacer este tipo de prácticas en nuestra vida. Porque yo siento que el traer este tema a nuestro programa de un viaje al interior sin límites proporciona o da muchas posibilidades a las personas de tomar las decisiones de hacer algo distinto. Y a veces no encontramos como el camino, o sea, yo quiero algo diferente en mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Y esta es una de las formas. Entonces, cuéntanos, por favor, Francia, ¿cuáles son esos beneficios? Muchísimos beneficios, tanto físicos como emocionales, tanto mentales como espirituales. Yo lo definiría que
con este método de yoga psicoenergética preparamos todo nuestro cuerpo para que lo espiritual y lo esencial se exprese a través de un cuerpo equilibrado, un cuerpo trabajado, y bueno, tenemos beneficios como mejor circulación, fortalecimiento muscular, elasticidad, manejo del pensamiento, concentración, atención, equilibrio, manejo de las emociones, desarrollo de la inteligencia emocional, que es muy importante en estos tiempos, desarrollar esa inteligencia emocional. Hay algo importante con la yoga, y es que incluso trabaja en dolencias, por ejemplo, como lo que es la fibromialgia, que muchos médicos ya han desahuciado a muchas personas, que la fibromialgia ya no tiene cura, ya no hay nada que hacer, y uno recibe estas personas con esa angustia de por qué no se puede hacer más nada, y nos hemos dado cuenta que con el yoga las personas han logrado superar muchísimo esa dificultad de la fibromialgia. Las hernias discales, si por ejemplo hay una hernia discal y el disco intervertebral no se ha roto, es decir, está, digamos, con la hernia pero que no se ha reventado, es posible que esa hernia se vuelva a reabsorber a través del estiramiento y reacomodar toda la columna. Por el fortalecimiento. Total, fortalece todo lo que es la parte de la columna. Las escoliosis, por ejemplo, se corrigen. Sobre todo también lo que tiene que ver con la concentración y la relajación. Hay personas que me dicen, Francia, pero es que yo ya quiero meditar. Y yo, meditar es el último peldaño, meditar es un proceso. Primero hay que aprender a relajarse para luego concentrarse, y aparece la meditación como un estado realmente. Un maestro de sabiduría mantiene en meditación permanente, entonces es un estado. Cuando se logra la meditación es un momento en el que nos conectamos, en el que ustedes se conectan con todo lo que está alrededor, la naturaleza, los demás seres, todo lo que está ahí, se medita permanentemente. Como les decía, es una condición natural que se logra a partir de esos tres principios: relajación, concentración, y ya aparece la meditación. No, pues es que es incontable la cantidad de beneficios que tenemos practicando el yoga psicoenergética, y pues finalmente el yoga que escojan es la posibilidad de tener orden, de tener un equilibrio en sus vidas, de tener precisión, de sentir un bienestar general, que me parece que hoy en día estamos ansiosos de encontrar muchas personas, y este es uno de los caminos. Así que, viajeros, queremos invitarlos a que sigan a Francia, se monten en este viaje. Francia ya nos va a contar cómo hace sus prácticas de yoga, dónde la pueden encontrar, para que se comuniquen con ella, porque nos parece importante que ustedes puedan acceder a prácticas como esta que van a generar bienestar. Y obviamente cada viaje nos va a llevar a acumular más millas para ese viaje interior, que es bien importante. Entonces, Francia, ahora cuéntanos cómo te pueden contactar las personas para que puedan hacer esta práctica maravillosa. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales como Yoga Francia Albani, Instagram Yoga Francia Albani, Facebook Yoga Francia Albani, en los buscadores de Google Hamsa Yoga, Escuela de Yoga Psicoenergética, y tengo un número de WhatsApp en el cual pues me pueden escribir, que es 313-627-8901. Estamos incluso en una promoción. Las personas que se inscriban por este mes de junio a las clases de yoga van a tener un bono de regalo en Phoenix Spa, que es digamos, una empresa muy interesante en el cuidado de la piel, en el cuidado del ser, y allí pues los están esperando para que reclamen ese bono y se cuiden. Para consentirse. Phoenix Spa, cuidado y encanto. Así que los espero en mis redes y en Hands Up Yoga. Bueno, Francia, muchísimas gracias por tu espacio, tu tiempo, tu conocimiento, y nos seguiremos viendo todas las semanas. Claro, Claudia, muchísimas gracias a usted, a los televidentes, que sigan este maravilloso programa. De verdad que son mujeres emprendedoras, mujeres que ayudan a transformar a la humanidad, que es lo que más necesitamos ahora. Estos espacios donde podamos encontrarnos con nosotros mismos y hacer ese viaje interior sin límite. Así que no se pierdan este maravilloso programa y síganlas en las redes sociales siempre. Ahí van a estar ellas dándoles toda esa información, y de verdad que gracias, Claudia, por esta bella invitación.